Bueno, hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Dios, que sabemos es muy importante. Esta mañana, además de la oración, recordábamos que el estudio y la obediencia a la palabra es vital si queremos hablar de avivamiento, si queremos hablar de querer cumplir el propósito de nuestro Dios. Hoy continuaremos estudiando el capítulo 10, como ya hemos leído. La semana anterior, el Señor Jesús se describió como la puerta. Yo soy la puerta. Y en esta ocasión el énfasis estará en yo soy el buen pastor, decía Jesús. Pero para que entendamos muy bien, hagamos una mejor exégesis del texto, no debemos sacarlo de contexto. Es decir, Jesús viene de una disputa con los fariseos por haber sanado a un ciego de nacimiento. Y ellos, la gran controversia es porque además lo había hecho en sábado, ¿sí? Se me están cruzando los cables. Y traían este lío, los fariseos se oponían y aquel ciego de nacimiento ahora veía y los fariseos, que eran los que más luz deberían tener, no veían. Y Jesús está enseñando, señalando esta ceguera espiritual en los dirigentes de Israel. Enseñaba también, en este caso, a base de comparativas. Yo soy la puerta, ellos son ladrones y salteadores. En esta ocasión, él dice, yo soy el buen pastor y ellos son los asalariados. Y continúa enseñando de esta forma. Y esta lección, bueno, podremos aprender sobre todo la figura central que hemos de aprender del buen pastor. Pero, perdón, no por eso podemos dejar de aprender sobre los asalariados y sobre las ovejas, que son los 3 puntos que trataremos esta tarde. Bueno, vamos sin más a aprender sobre el buen pastor. Jesús se está comparando con falsos pastores. Evidentemente aquí los fariseos no se dice de manera explícita que son los pastores de Israel, pero hacían ese rol junto con todos aquellos dirigentes en Jerusalén. Además, recordemos que la figura de pastor de ovejas era algo muy familiar para este pueblo y era una buena figura, una buena ilustración por la que Jesús, como buen maestro, pues utilizaba para que ellos entendieran aquellos principios que quería enseñar. Pero este comportamiento de una mala praxis pastoral no era algo nuevo. De hecho, ya hemos leído en otras ocasiones que los dirigentes de Israel solían tener estas prácticas cerradas desde hace mucho tiempo. Os voy a leer 2 versículos en Jeremías 23, que también podéis compararlos con Ezequiel 34, 1 en adelante, que habla sobre este tema. Pero Jeremías 23, 1 y 2 dice así: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahvé. Por tanto, así ha dicho Yahvé, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahvé». Ya cuando, no sé si la semana anterior, leía yo esto y daba un poco de, bueno, no un poco, daba mucho temor, porque son las ovejas del Señor, y el Señor pedirá cuentas. Pero bueno, ya haremos algunas aplicaciones, pero ahora mismo vamos a enfocarnos en el buen pastor, el pastor de pastores, que como dice el versículo 11, su vida da por sus ovejas. Es interesante resaltar, puede pasar un poco desapercibido, pero cuando nosotros, que muchas veces hablamos de la muerte de Jesús, cuando celebramos la Santa Cena, ahora que estuvimos con el tema de la Pascua, pues hablamos de su muerte, hablamos de su resurrección, y es un tema que manejamos, que Jesús murió. De hecho, es
una de las doctrinas básicas, ¿no?, del cristianismo, que Jesús murió. Hay herejías que dicen, no, estaba dormido. No, Jesús murió, pero también Jesús resucitó. Pero aquí hay algo que no quiero que pasemos por alto. Dice que Él da su vida. O sea, su vida no le fue quitada, sino que la ofreció voluntariamente por sus ovejas. Es muy distinto que le hayan quitado la vida a que la haya dado, que la haya ofrecido voluntariamente. En este sentido, distanciándose el buen pastor de los pastores seculares o incluso de los dirigentes de Israel que podían tener este rol, en el antiguo pacto y como símbolo de lo que Dios iba a hacer a través de Jesucristo, los israelitas tomaban de entre sus rebaños para hacer un sacrificio. De hecho, acabamos de pasar por esta celebración de la Pascua y sabemos cómo se origina y qué tenía que pasar. Tenían que tomar un animal de un año, sin defecto, y tal día tenían que sacrificarlo, tenían que comerlo. Había todo muy bien establecido de cómo se tenía que hacer. Pero allí un animal tomaba el lugar del derramamiento de sangre, de aquella consecuencia del pecado que tenía que caer sobre nosotros. Pero aquí es distinto. Por eso es muy importante que, aunque haremos alguna aplicación del buen pastor con los pastores, aquí nuestra mente no se desvíe del buen pastor. Queremos aprender del buen pastor que su vida da por sus ovejas. Y entonces Él no toma un animal, Él no dice voy a sacrificar a tal o a cual, sino Él da su vida, Él mismo da su vida en rescate por muchos, como dice la palabra de nuestro Señor. Pero este buen pastor no solo da su vida, sino que, como dice el versículo 14 que hemos leído, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este conocer evidentemente no es algo superficial, se refiere más a una relación íntima, un pasar tiempo, es un convivir, porque dice, me refiero al versículo 3, dice 10:3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Es decir, este buen pastor conoce a sus ovejas, las llama por su nombre y conoce su naturaleza y conoce sus necesidades. Este buen pastor es el que indica quién soy, cómo soy y qué necesito. El buen pastor es el que me define, es el que me conoce. Nosotros podemos decir, hombre, yo me conozco, yo sé quién soy, yo conozco mis limitaciones. Y claro, es bueno conocerse, es bueno analizarse, es bueno tener conciencia de dónde estamos, de qué hacemos, pero que no perdamos de vista que el que nos conoce mejor que nosotros mismos, el que puede ver más allá de nuestras propias limitaciones, es este buen pastor. Y Él es el que va a determinar quién realmente soy, cómo debo hacer las cosas y qué necesito. Bueno, parte de la diversidad de las ovejas es normal. De hecho, los discípulos de Jesús, el grupo este pequeño, sabemos que Jesús le seguía a mucha gente, le seguían hombres, le seguían mujeres, pero muchas veces nos referimos a aquel grupo de 12 que ya conocemos que eran distintos. Y ahí van unas preguntas fáciles. ¿Quién de ellos era impulsivo y atrevido? Claro. Otro era vacilante y dudaba. Tomás. Otro quería aprovechar cada ocasión para echar mano al dinero. Judas, ¿no? Entonces, podemos ver que había una variedad. Y en esa diversidad también, para más adelante, cuando podamos hacer una aplicación, creo que aquí tengo esta imagen, ¿se alcanza a ver? Sí. Es decir, para mí es una imagen interesante porque a veces hablamos de igualdad y decimos para todos lo mismo.
Pero ¿qué pasa cuando todos lo mismo si no somos iguales? Entonces hablamos de un concepto quizá un poco mejor, que es equidad. Entonces con la equidad todos ven, con la igualdad no todos ven. Entonces el buen pastor funciona con equidad. Dice, tú te puedo pedir más, a ti te puedo pedir menos, a ti te puedo dar más, a ti te debo dar menos. Es decir, el buen pastor nos conoce y es muy interesante que Él nos conozca y Él pueda definirnos. Pero este buen pastor, versículos 17 y 18, dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Bueno, este buen pastor, como el único buen pastor, tiene poder para dar su vida, como ya hemos explicado, su vida da por las ovejas, pero tiene poder para volverla a tomar. Por eso decía, hablemos, enfoquémonos en el buen pastor. Ningún pastor secular, ni ningún pastor de ovejas, secular, no puede hacer esto. No puede dar su vida o ser muerto y después tomar la vida. Imposible. Estamos hablando del buen pastor que tiene este poder, pero que además, con ese poder, puede reunir sus ovejas, como dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Como ya explicamos la otra ocasión, estaba hablando de Efesios, cuando se revela ese misterio de la iglesia con las ovejas del redil de Israel, que era el pueblo de Dios, pero no todas eran sus ovejas. Eso es interesante. El pueblo de Israel decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor, ¿qué les decía? Si vosotros fueseis hijos de Abraham, tal. O Moisés, bueno, si vosotros realmente obedecieseis a Moisés, me reconoceríais. Pero no era así. Vosotros decís que sois, pero no sois. Aquí, en este redil, tengo ovejas que iba hablando, oían su voz y le seguían. Pero él hablaba de otras ovejas que también iba a traer, que éramos nosotros, los gentiles, que oiríamos su voz y le seguiríamos, y nos pondrían un mismo redil, que es su iglesia. Bueno, ¿qué pastor puede dar su vida y volverla a tomar? ¿Era necesario morir? Sí, pero también era necesario que resucitara. Quizá la parte de morir, y entendedme, con mucho respeto, era la parte fácil, que no es fácil, entendedme. Pero decir, bueno, pues que me quiten la vida, poco sencillo, ¿no? Entendedme, que no estoy demeritando todo lo que padeció el Señor, pero que volver a tomarla, es que eso ya no, de ninguna manera. Pero el Señor debía morir, pero también debía resucitar. Lo había anunciado, es necesario que vaya a Jerusalén, que muera, que sea maltratado, pero también es necesario que resucite al tercer día. No podían quitarle la vida. De hecho, recordad que hemos venido estudiando Juan desde el 1:1 y ya traemos un historial de que estos opositores del Señor querían quitarle la vida, querían matarlo abiertamente y buscaban la ocasión. Pero qué interesante que no podían. ¿Por qué? ¿Por qué no podían? Porque nadie podía quitarle la vida, nadie. Entonces Él la entregó voluntariamente. Y en esa acción maravillosa nos rescata, nos reúne y nos salva y nos hace su pueblo. Es una cuestión que rompe los esquemas, ¿no? Porque claro, el Mesías, según el mundo, según el pueblo, tenía que vencer, tenía que derrotar, tenía que salir vencedor de todo ello. Y claro, los mismos discípulos, cuando lo que decía André, ¿no? Tomás, ¿dónde estaba Tomás? ¿Escondido o dudando?
¿qué pasó? Si yo confiaba en el Señor, aposté por Él, le seguí, los mismos que caminaban hacia Emaús, ¿no? ¿Qué no sabes lo que ha pasado? Y había desmoralización, no acababan de entender lo que había pasado, pero lo que había pasado es que Cristo había vencido y que había pagado por nosotros y que ahora teníamos la libertad de ser salvos, la posibilidad de ser salvos por Él. Por eso, al tratar este primer punto, enfoquémonos en ese buen pastor. Hay cosas que podemos aplicar a pastores humanos, pero no intentemos hacer una comparativa tal cual porque nos vamos a equivocar. Hay cosas que sí, que hay que repetir y que podemos repetir y que debemos repetir, y hay cosas que es cosa de este buen pastor. Solo hay un buen pastor, el pastor de pastores. Vamos a analizar el siguiente punto, es los asalariados. Viene la comparativa. Hemos visto al buen pastor y ahora tenemos a los asalariados, que de acuerdo al contexto, ¿quiénes eran? ¿A quién se estaba refiriendo el Señor? A los fariseos. De acuerdo al contexto, se estaba refiriendo a ellos. Primero les había llamado impostores, extraños, y versículo 10, roban, matan y destruyen. Eran y son el antitipo del buen pastor. Si el buen pastor cuida, estos farsantes, ¿qué hacían? Dañaban, destruían. Si el buen pastor conoce a sus ovejas, pues ellos no les importaba nada. ¿Por qué? Número 1, no son propietarios, versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, es decir, no son sus ovejas, está encargado de cuidarlas, pero no son sus ovejas, no es el propietario. Claro, esto es otra característica única y exclusiva del buen pastor, el único que es propietario. Él nos creó, Él nos hizo y por nuestra dureza, por nuestro pecado, nos recompró, dio su vida en rescate para que sigamos perteneciéndolo, porque nosotros decidimos apartarnos, decidimos desobedecer y hubo necesidad de recuperarnos, de rescatarnos. Tuvo que vencer y le quitó a aquel hombre fuerte esa cautividad que tenía de nosotros. De la misma forma, estos fariseos o cualquier otro pastor, aunque sea puesto por el Señor, no es propietario de las ovejas. Otra característica de estos asalariados es que huyen ante el peligro. Sigue diciendo el versículo 12, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. ¿Por qué está allí el asalariado? Inicialmente, y de acuerdo a este contexto, y refiriéndose a aquellos fariseos, principalmente estaban allí porque les pagaban. No estaban dispuestos a poner en peligro su vida. Dijéramos que mientras no había problemas, pues aquí estamos. Nos pagan y va bien. Pero cuando veían venir al lobo, ¿qué hacían? Huían. Cuando estaba en este punto, no pude evitar pensar, hace muchos años, mi familia somos de provincia, de México, pero de provincia, y lo que se escucha, estos relatos de Ciudad de México, era así como, wow, como Ciudad Gótica cuando está en la etapa más oscura, ¿no? Y claro, ir a Ciudad de México era así como ir cubriéndose de todo porque ya había un pánico, ¿no? No pasaba nada, pero tú llevas en la mente. Me acuerdo que una ocasión fui con mi padre a visitar una familia que había sido nuestros vecinos. Ellos eran originarios de allí, habían vivido un tiempo al lado de casa, se habían vuelto a la capital y un día les fuimos a visitar. Tenían un par de hijos,
una hija mayor que yo y un hijo menor que yo. Y esa ocasión fuimos al cine y cuando salíamos estaba oscureciendo y ya el panorama yo ya me sentía incómodo. Y recuerdo que íbamos caminando por la acera y un coche pasó suave y como que mirándonos. Yo estaba temeroso. ¿Y sabéis qué hicimos el chico y yo? Empezamos a caminar a prisa y nos olvidamos de la chica. Así de cobardes. ¿Por qué? Porque vimos venir el lobo y nos dio miedo. Es decir, realmente no nos hicieron nada, no nos dijeron nada, pero solo la escena y lo que tienes en la mente creaba cosas y los dos empezamos a avanzar muy deprisa. Y la chica dice, esperadme, también a lo mejor ella se sintió abandonada con todo este tema y nosotros queríamos salvar nuestro propio pellejo. Pues eso, el asalariado ve al lobo y deja las ovejas. El lobo arrebata y dispersa. Una vez más, contrario. Acabamos de ver que el buen pastor salva y reúne a su rebaño, pues el lobo dispersa, arrebata. Podríamos hacernos una buena pregunta. En esta ilustración, una pregunta quizá más sencilla es ¿quién es el lobo? ¿Y qué está haciendo el lobo hoy en día? ¿El lobo ya no está haciendo nada hoy en día? ¿Nos da miedo? ¿Somos sus amigos? O sea, es interesante y podríamos pasar un rato aquí, pero vamos a continuar. Otra característica de estos asalariados, versículo 14. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Por qué huye? Pues porque no le importan, porque no son suyas. De acuerdo a lo que ya llevamos en el recorrido del Evangelio de Juan, había ovejas del Señor que estaban oyendo su voz, pero que no le interesaban a estos falsos pastores que eran los fariseos. Por ejemplo, el ciego de nacimiento, ¿qué hicieron con él? ¿Recordáis? Lo expulsaron de la ciudad. Era oveja del Señor, escuchó su voz, se postó ante él y ellos, no nos interesa. Fuera, venga. Por ejemplo, ¿qué hicieron con la mujer adúltera? La querían apedrear. Oveja del Señor. Venga, a ejecutar la ley, a rajatabla, que muera. O el paralítico, aquel que también Jesús había sanado en sábado y que le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho en sábado. Qué correctos eran, ¿no? Bueno, pues estas eran ovejas de aquel redil que estaban oyendo la voz de Jesús y le seguían. Ciegos, paralíticos, adúlteras, pero los grandes dirigentes decían, no, tú demonio tienes. Claro, es lo que decían del Señor. A estos hombres no les importaba la verdad. Decía Jesús, lo ha dicho en Juan 8:45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús, señales, evidencias, testimonio, y les decía abiertamente, que os estoy diciendo la verdad. Y si no me creéis a mí, creed al que me envió. Creed por las señales que veis. Y ellos decían, nada, no nos interesa, no queremos la verdad, queremos nuestra posición, queremos nuestra comodidad, queremos nuestro bienestar, aunque sea a costa del verdadero bienestar de las ovejas del Señor. Al final, como son los falsos pastores, no les interesa. Si viene el lobo, las arrebata y las destruye, pues total, no son nuestras ovejas. Es un marcado contraste entre el buen pastor y estos falsos pastores, y el Señor está siendo muy claro y muy directo, que no es nuevo. ¿Recordáis aquel versículo de Juan 8:44? ¿Os suena?
Si tenéis vuestras Biblias en Juan 10, es una página atrás. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow. O sea, ya no se andaba por las ramas, que el Señor no se andaba por las ramas, pero viene siendo muy directo, muy abiertamente, les señala, y ellos en lugar de reconocer, en lugar de decir, pues, a lo mejor es que tiene razón, no. Y no nos interesa si tiene razón, solo nos interesa nuestra verdad. La que nosotros determinamos, lo que nosotros decimos es verdad. Bueno, vamos a ver el tercer punto, que son las ovejas y algunas características de las ovejas. Versículo 14, las ovejas conocen al buen pastor. Así como el buen pastor conoce a sus ovejas, las ovejas siguen al pastor, porque escuchan su voz y le siguen. Dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esa reciprocidad muy interesante. Pero así como hablamos de que el buen pastor conoce a sus ovejas, el hecho de que las ovejas conocen al buen pastor no debe ser algo superficial, sino que en esa ilustración del pastor con sus ovejas, yo creo que reconocemos, aunque no seamos expertos en el tema, que pastor y ovejas pasaban tiempo juntos, ¿cierto? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? No os veo muy convencidos. Bueno, y esto ya nos puede llevar a ciertas aplicaciones. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros con el buen pastor? Y cada uno de nosotros tiene la respuesta. Mis ovejas me conocen. De la misma forma que el Señor nos conoce, que dijimos que nos llama por nuestro nombre, conoce nuestra naturaleza y nuestras necesidades. Nosotros también debemos, por ejemplo, los nombres de Dios. Cantamos un poco, ¿no? Jireh, Nisi, Shalom también está. Bueno, pues este conocer, no solo desde lo teórico, sino experimentar a ese Señor proveedor, a ese Señor que pelea por nosotros, a ese Señor que nos da paz, a ese Señor que está por nosotros, que está por su pueblo. Y bueno, ya no digamos de la situación, a ver, dejadme que me he perdido. Su naturaleza, parte de la teología sistemática, uno de los puntos es la naturaleza de Dios, necesidades. Evidentemente, Dios, desde nuestra manera de entender, no tiene necesidades, pero sí tiene requerimientos, sí tiene mandamientos que también hemos de conocer. Pero como decía, no solo conocer desde lo teórico, y como decíamos en la mañana, ¿no? Sino la parte práctica. A veces el paso teórico ya lo hemos dado, pero nos falta la parte práctica. Y con esto me recuerda que para mí fue un trauma el carnet de conducir, ¿no? Es decir, ya tengo la parte teórica y ya te dan el carnet. ¿Cuándo te lo dan? Cuando tienes la práctica, claro. Y esto, guardando distancias, es un poco lo mismo. Entonces, este conocer incluso nos lleva a algo más elevado, porque decía el Señor en el versículo 15, si no me equivoco, dice, y también como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Este nivel de conocimiento es como el Padre me conoce, decía Jesús, y como yo conozco al Padre. ¿Qué nivel es ese? ¿Qué nivel de conocimiento es ese? Y dice, bueno, pues mis ovejas de esta manera me conocen. Yo conozco a mis ovejas y me conocen a mí. Oyen su voz y le siguen. Dice versículo 16 en la segunda parte, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un buen pastor. Pero también no es oír por oír, es decir, debemos escuchar con atención. Pregunto, ¿por qué escuchaban su voz? ¿Por qué escuchaban su voz? Porque le conocían. Hemos dicho que las ovejas conocen a su pastor. Entonces, escuchaban su voz porque le conocían. Y siguiente pregunta, ¿por qué le conocían?
Ah, claro, le conocían porque pasaban tiempo con él, porque le seguían. De otra forma, esto no iba a ser posible. Y ante esto podemos preguntarnos, ¿nosotros escuchamos su voz? ¿Qué decís? Deberíamos. ¿Cada cuánto escuchamos su voz? ¿Cada 8 días? Cada día. Ah, interesante. Si escuchamos su voz cada día, le conoceremos. Y si le conocemos, escucharemos su voz y le seguiremos. Y esto es una muestra magnífica, hermosa, de que somos sus ovejas. Pero existe la parte contraria. ¿Cuál sería esta parte contraria? Se está refiriendo a las ovejas que escuchan su voz. Vale, esa parte, ese camino está muy bien. Pero está la contraparte, la oposición lógica, el que no escucha su voz. ¿Qué pasa con el que no escucha su voz? Pues no le sigue. Y si no le sigue, ¿qué pasa? Ah, wow, ¿os parece poco eso? Entonces, si yo no estoy escuchando su voz, por consiguiente no le estoy siguiendo, ¿qué pasa? Es peligroso esto. Que no sea de esos peligros que no nos dan miedo, ¿no? Que, si no mal recuerdo, ayer con los chicos que han venido de Figueras, de Lleida, hablábamos un poco de esto, de la lectura de la palabra, la lectura diaria de la palabra. ¿Con qué, les preguntaba, con qué limpiará el joven su camino? María, más fuerte. Con guardar su palabra. La respuesta está allí. La pregunta es muy interesante y la respuesta está allí. Si no me equivoco, Salmo 119, 9. ¿Con qué? Y les hacía esa pregunta. Vosotros sois jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con su palabra, con guardar su palabra. Entonces hemos de ir a su palabra, hemos de escuchar allí su voz. Y cada quien sabe cada cuánto la estamos escuchando. Y si no la estás escuchando, yo te invitaría a que te preocupes. Otra cosa que hacen las ovejas, es que le siguen incondicionalmente. Dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. Es decir, le siguen a donde quiera que Él les lleve. Las ovejas, a donde el pastor diga, el buen pastor en este caso, donde quiera que Él les lleve, porque conocen su voz, porque le siguen, porque sabe que les llevará a buenos pastos, a fuentes de agua viva. Y así como el pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, estas ovejas, de la misma manera, en esa reciprocidad, le siguen incondicionalmente, le siguen confiadamente. Incluso si hay que andar por valle de sombra de muerte, ¿qué pasa? No temerán. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Quién? El buen pastor. Entonces, el buen pastor da su vida por su oveja, pero también las ovejas, en esa reciprocidad, siguen incondicionalmente al buen pastor. Y es lo que hemos de hacer con nuestro buen pastor. Busquemos su voz, palabra, y sigámosle, obedezcámosle. Y a veces, yo sé que muchos os vais a identificar, a veces el escuchar su voz y seguirle, a veces es pasar por valles complicados. Dice, hombre, ahora que estoy acercándome al Señor, ahora veo que la cosa se complica. Pero no temas, sigue al buen pastor, te lleva a buenos pastos. Lo que le pasó a Israel, ¿no? Salía de Egipto y decía, libertad, libertad, y luego, desierto, sed,
hambre, y luego llegar a la tierra y enemigos enormes, ejércitos enormes. Pero si estamos siguiendo al Señor, si estamos obedeciendo al Señor, ¿por qué la cosa se pone tan difícil? Bueno, el Señor tenía su propósito en aquel entonces y el Señor tiene su propósito también para nosotros. Bueno, vamos a pasar a algunas aplicaciones de este pasaje. Hemos hablado de los asalariados, hemos hablado del buen pastor y hemos hablado de las ovejas. Primero, quiero hablar división de Jesús contra división de los falsos pastores. División es un tema que solo tiene una connotación negativa, ¿no? División. Y en un contexto de iglesia, división, wow, decimos, no quiero saber acerca de eso, ¿no? Pero es interesante, Lucas 12:51, nueva versión internacional, dice, ¿creéis que vine a traer paz a la tierra? Pues no, os digo que no, sino división. ¿Qué os parece? ¿Qué Jesús es este? Separar, dividir. Esa connotación negativa que tenemos de dividir, pero tiene que ver con separar, tiene que ver con dividir. Pero no es lo mismo. No es lo mismo la división de Jesús que la división de los falsos pastores. Por supuesto, suena confrontante, pero Jesús dividía por la verdad y ellos dividían a través de la mentira, del engaño, de la intimidación. Y por supuesto, es muy diferente. Vemos en los últimos versículos de nuestro pasaje cómo respondieron los oyentes a este mensaje, al mensaje del Señor. Dice, muchos de ellos decían, versículo 20, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Qué pasaba allí? Unos y otros. ¿Qué es esto? ¿Y qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo la verdad. Y aún habiendo verdad, había división. ¿Por qué? Porque unos escuchaban su voz y porque otros no escuchaban su voz. Dices, ¿es que esto no tendría que ser? Pues no. Pero era un resultado natural del que es oveja del Señor y el que no es oveja del Señor. Yo os pregunto, ¿quién causaba esta división entre los que escuchaban? ¿Quién la causaba? En cierta forma podemos decir que la causaba Jesús. Causaba la verdad que Jesús proclamaba. Ahora no estaban en acuerdo, es decir, a ver, este hombre no puede estar endemoniado, ¿no? Lo hemos estudiado con anterioridad porque le dio vista a un ciego de nacimiento y a un ciego de nacimiento, o sea, hacer esto no lo puede hacer cualquiera, solo alguien que Dios esté con él, no puede estar endemoniado. Y unos decían, no nos interesa, porque aunque haya hecho esto, que es, bueno, magnífico, pero lo hizo en sábado. Entonces, como lo hizo en sábado, la ley dice que no puede ser. Y bajo esto, ellos despreciaban a Jesús y le llamaban endemoniado y querían matarle porque no cumplía la ley según ellos. La ley puesta por ellos, porque sabemos que Jesús violó la ley alguna vez. Nunca. Pero según ellos sí, pero Jesús no lo había hecho. Hermanos, es triste, pero la palabra de Dios debe predicarse. Y en ocasiones habrá gente que no querrá escucharla. Y esto no es nuevo. Lo vemos en la Biblia, lo vemos a través de la historia, y es así. No escuchan su voz o no quieren escuchar su voz, y hay que dividirse. Con Jesús, con Dios, no puede haber neutralidad. Vemos dos grupos, los que decían, este no puede ser endemoniado, y
este es endemoniado, no hay más, no hay neutralidad, no hay tibio con el Señor. O somos del Señor o no somos del Señor. No hay más. Sobre la figura que veíamos, ¿todas las ovejas son iguales? Pues no. Pues no. No todos necesitamos lo mismo. A veces exigimos igualdad y nos parece un buen principio. Tenemos que ser iguales con todos. Sí, en principio sí. Pero luego nos enseña el buen pastor que más que igualdad en ocasiones debe haber equidad. Alguien puede decir, bueno, a este le permiten cualquier cosa. Y a mí me riñen por llegar 15 minutos tarde. Bajo la justicia humana, ¿esto es justo? Diría, no. Porque a mí me han reñido por llegar 15 minutos tarde. Pero a este que hace y deshace y que se concede muchas cosas, no le riñen o no le riñen como a mí. Pero también hay una buena ilustración que en alguna ocasión la he mencionado. Un bebé de unos pocos meses, cuando ya puede sentarse y está aprendiendo a comer, y que le vemos que empieza a batirse y a ensuciarse por todos lados, ¿qué hacemos los padres? ¿Nos enojamos cuando son muy, muy pequeñitos? ¿Qué hacemos? Hasta tomamos fotos, ¿no? Mira, para que cuando crezca, mira cómo estabas y lo que hacías. Pero ¿qué pasa si ese niño o esa niña ya no son de pocos meses, sino ahora tiene 7 años, por decir una edad, y sigue haciendo lo mismo? ¿Le seguimos sacando fotos? No, ¿verdad? Le reñimos. Claro, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Eh? Tiene que madurar, claro. No es lo mismo, tiene pocos meses que tiene unos cuantos años. Y a veces ahí es donde se aplica un poco la equidad. Es decir, pero ¿por qué exiges más a tal persona? Hombre, tiene 20 años en el Evangelio. Y esta persona tiene 1 año, tiene 6 meses. En la mañana escuchábamos llorar a una chica que, si no me equivoco, hace 1 año no creía. No creía. Y es parte de entender que no somos todos iguales. Y ese buen pastor conoce nuestras necesidades, conoce en qué estado estamos. A veces nos podemos equivocar, nosotros podemos juzgar y decir, bueno, esta persona por el tiempo, por lo que sea, por lo que habla, debería estar en esta condición, pero a veces nos equivocamos. Puede tener 20 o 15 o 30 años en el Evangelio y resulta que la de 2 o el de 2 tiene más madurez. Dices, ¿esto es antinatural? Pues sí. Porque en el mundo natural, una oveja de 2 años, no sé si llevan 20 años, pero permitirme la comparación, es normal que sea más madura la de 2 años que la otra. ¿Es normal en el mundo natural? No. Y en esta aplicación de la iglesia tampoco debiera ser natural. No es natural, aunque muchas veces lo hayamos normalizado, no es natural. Él conoce nuestras necesidades y nosotros como ovejas del buen pastor no hemos de decirle a Dios hacia dónde hemos de ir, ni qué hemos de comer. No hemos de decirle al buen pastor qué debe hacer con nosotros. Él nos dice a nosotros qué debemos hacer. Porque Él nos conoce. Nosotros podemos creer conocernos y podemos tener muy claro qué debemos hacer. Pero el que mejor nos conoce es el Señor. Y es que debemos someternos a Él, porque Él no se equivoca. Así que cuidemos de no practicar esto de decirle al Señor qué debe hacer con nuestras vidas. Y hay una parte, hermanos, que quizás sea la parte más triste de esta predicación, pero que ya he mencionado algo y es un principio que vemos en la Biblia, que la peor parte que en un redil no necesariamente todas son ovejas del buen pastor. Y esto, hermanos, duele.
el redil de Israel, ellos decían, todos somos hijos de Abraham. Y Jesús dice, bueno, a ver, a lo mejor genéticamente, vale, pero él no está hablando de esto. Él hablaba espiritualmente. Y sucedió que no todos eran ovejas. Hermanos, este es un principio que existe y que se aplica también hoy en día. Cada redil, cada iglesia crece el trigo y la cizaña. Wow. Da temor, pero es lo que dice el Señor. Y dijimos, y el Señor da certidumbre de que hemos de decir lo que Él comenta en su palabra. No podemos ni debemos esconderlo. Así que hagámoslo con convicción, con autoridad, porque esto es lo que realmente puede, lo que decía Ivonne, ¿no? Esos corazones de carne que están endurecidos y que no nos importa la verdad, no nos importa la voluntad de Dios, solo nos importa nuestra verdad, solo nos importa lo que nosotros decimos. Yo sé qué es lo que quiero, yo sé qué es lo que necesito. Y para terminar, enfocándonos en este buen pastor que su vida da por las ovejas, quiero resaltar algunas cosas que son divinas. Es decir, un pastor secular, hablemos de un pastor que está en el campo o de un pastor evangélico, por decirlo, no puede aplicarse esto de dar su vida por las ovejas en el sentido entrega, porque un pastor, si acaso, arriesgará su vida en defensa de las ovejas, pero luchará con la fiera por sobrevivir. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué querría ser un pastor? ¿Qué hacía el pastor David? Mataba a las fieras. Dice, me he enfrentado y he vencido. No decía, bueno, pues como soy un buen pastor, venga, osito. No. Es lo que haría un pastor humano, pero este buen pastor es distinto. Por eso decía, cuestiones divinas que solo incluyen al buen pastor. No entrega la vida en sacrificio voluntario. Además, en la vida común, la muerte del pastor significa pérdida y posible muerte del rebaño. ¿Qué harían los lobos si el pastor ha muerto? ¿Qué harían con las ovejas? Tiene un banquete, ¿no? En el caso de Jesús, distinto, una cuestión divina, su muerte significó vida por las ovejas. ¿Estáis de acuerdo? Y dices, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es que la muerte del pastor significa vida para las ovejas? Pues es lo que sus propios discípulos no entendían. Estaba en una cruz, estaba en una tumba, derrota, y el Señor les sorprende. No, de derrota nada, victoria, porque el enemigo no pudo vencerle en su propio terreno. El enemigo lo tuvo allí y le hizo lo que quiso. Puso sobre él toda la maldad posible, toda la maldad que había, y quería que pecara. Y Jesús venció porque no pecó, ni aún con el pensamiento. Y este buen pastor tiene poder para dar vida y tiene poder para volverla a tomar. Evidentemente, ningún pastor de ninguna especie puede hacer esto. Así que gracias a Él por ser ese buen pastor. Que sigamos a ese buen pastor, que escuchemos su voz y que le sigamos, que le obedezcamos, que nos sometamos a Él. Y todo lo que sí sea aplicado a los pastores seculares, evidentemente hay que hacerlo. Y que temamos por no ser esos asalariados que huyen, aquellos asalariados que no les importan, total, no son mías. El Señor nos habla fuertemente y simplemente cerrar, terminar, que hablamos del buen pastor y luego queremos, quizá de manera natural, hacer una aplicación a un pastor o pastores evangélicos, pero no perdamos de vista que tú y yo, todos, de cierta forma somos pastores en casa. ¿Entenderlo? Entonces, tenemos responsabilidad. Y todo aquello que vemos en el buen pastor, no las cosas estas divinas, no deis vuestra vida, por favor, en el sentido sacrificio, sí en el sentido sacrificio de decir, bueno, estoy cansado de trabajar, pero me sacrifico en que venga, hijo, vamos a orar, vamos a estudiar. En ese sentido, sí, sacrificio. Sí podemos hacer esa aplicación. Y, evidentemente, es una lección, una llamada a cuentas, porque
porque hemos de entregarle cuentas a nuestro Señor. Así que simplemente decir gracias, Señor, gracias por ser nuestro buen pastor y por amarnos hasta la muerte, pero que no quedaste en una tumba. Que el Señor los bendiga.